Mandar un fuerte aplauso a todos nuestros campus. Dios los bendiga. A Huachochi, a Chihuahua, a Roswell, a todos allá en Estados Unidos, aquí en México. Dios les bendiga, les amamos y vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Pueden sentarse, todos los niños pueden salir. Si no salieron, ya pueden salir todos los niños por el ala derecha del auditorio, y también todos en los campus los niños pueden salir. Usted se puede quedar. Ayúdenme en el teclado, por favor. Ayúdenme ahí en el teclado, por favor, hijo. Estamos en una serie que he titulado ¿Cómo encontrar fuerzas en la adversidad? Y esta serie la he basado en el libro de algunos salmos que han sido de mucha inspiración a mi vida. Y tengo que decirles que lo que están a punto de escuchar no es algo que yo les pudiera haber enseñado hace 10 años o hace tiempo atrás, porque yo no tenía entonces la revelación que ahora tengo, la sabiduría que ahora he aprendido de Dios. Y lo que hoy les voy a enseñar son cosas que Dios me ha enseñado y que yo me había guardado para mí, pero que sentí de parte de Dios que debería enseñarlos a ustedes. Entonces, ¿cómo encontrar fuerzas en la adversidad? Es una serie que está basado en 5 salmos que les voy a estar enseñando uno cada domingo. El primer salmo que les compartí es el Salmo 23. Y no es un salmo tan conocido, pero no tiene nada que ver con lo que usted ha escuchado del Salmo 23, se lo prometo. Nada que ver. Es algo totalmente diferente, una revelación diferente a lo que usted pudo haber escuchado del Salmo 23. ¿Por qué es así? Porque la palabra de Dios es una fuente de vida, no es agua estancada, no tiene una sola faceta. Usted puede leer una escritura y luego un día y otro día encontrar algo diferente de la misma escritura que encontró, porque así es Dios. Dios es una fuente de vida. Y enseñé sobre el Salmo 23. Y luego la semana pasada mi hermana Zulema enseñó acerca del Salmo 91. Y yo espero que hayan disfrutado acerca de este salmo. Y hoy les voy a enseñar acerca del Salmo 46. Salmo 46. Y quiero animarlos a que estos salmos usted los pueda memorizar, a que estos salmos usted pueda, por ejemplo, este salmo esta semana usted lo pueda aprender. Ahí ustedes en los campus, en cualquier parte donde me vean, en cualquier parte del mundo que me vean, usted puede hacerlo en el idioma que usted lo prefiera, y usted puede aprender todo este salmo. Apréndalo como parte de usted. Cuando yo empecé en los caminos de Dios, nos enseñaban a memorizar versículos de la Biblia cada semana. Entonces yo le animo a que memorice estos salmos y que le van a ser de mucha ayuda y de mucha bendición. Voy a empezar diciendo que el Salmo 46 no es un texto antiguo solamente. El Salmo 46 son verdades que trascienden las generaciones. Son verdades que son eternas. Son principios de vida. Son principios que Dios escribió hace muchos años y que hoy tienen una aplicación práctica para nuestras vidas. Eso es el Salmo 46. Y vamos a leerlo. Si tienen Biblia pueden sacarla. Si no, yo se los voy a leer aquí a todos ustedes. Y dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahora, por asuntos de tiempo no les puedo enseñar todo el salmo completo, pero escogí algunas partes de este salmo que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y cuando leí este salmo, lo primero que me surge fue estas dos preguntas. ¿Cómo podemos tener paz en medio del caos? ¿O
cómo mantener la mente enfocada y firme cuando muchas veces todo en nuestra vida parece desmoronarse. Esas son las dos preguntas que cuando leí el Salmo yo me hice, porque estas dos preguntas, este Salmo que hoy vamos a estudiar, de la manera en que lo vamos a estudiar, nos va a responder estas dos preguntas. Este Salmo es para aquellos que atraviesan momentos difíciles y que no quieren perder estabilidad emocional, estabilidad espiritual, familiar, relacional, personal, financiera, etcétera. Este salmo fue escrito para este tipo de personas, para esas personas que parece muchas veces que su mundo fue removido, que su monte, que su vida fue movido y que ahora no saben qué hacer. Este salmo fue escrito precisamente para eso. Entonces vamos a aprender cómo desarrollar una mentalidad y un corazón alineados con la verdad de Dios. Repito, hoy lo que les voy a enseñar es cómo desarrollar una mentalidad y un corazón que vaya alineado con la verdad de la palabra de Dios. Así es que vamos a ver 4 principios del Salmo 46. Saquen en qué anotar, escriban estos 4 principios que hoy les voy a enseñar y que espero les sea de mucha bendición. Principio 1 es este. Dice el Salmo 46 en el verso 1: Dios es. Vamos, quiero que me ayuden a leerlo fuerte. Y como dijo la pastora, puede gritar. Aquí en los campus, lean conmigo fuerte el Salmo 46 verso 1. Vamos, dígalo fuerte. ¿Cómo dice? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro... Pero dígalo con más fuerza, dígalo creyendo. Yo sé que es demasiado bueno eso y a veces nuestra mente batalla, tenemos problemas con eso, pero quiero que lo diga aunque no lo sienta, aunque sea demasiado bueno para usted. Dígalo por fe, es palabra de Dios. A las 3 lo va a declarar. 1, 2, 3. Dios es. El Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo. Anote este primer principio. Dios es la base inquebrantable de todo. Ese es el primer principio que hoy vamos a aprender. Dios es la base inquebrantable de todo. Díganlo conmigo. Dios es la base inquebrantable de todo. El Salmo 46 empieza diciendo: Dios es. ¿Quién es? Dios. ¿Cómo empieza el Salmo? Dios es. Así empieza el Salmo, poniendo una base, poniendo a Dios como la base inquebrantable de todo lo que existe. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Dios es. Digan conmigo fuerte: Dios es. Más fuerte: Dios es. Dios es. Dios es. El texto no dice que Dios se convertirá en nuestro amparo. Tampoco dice que alguna vez Dios será algún día nuestro amparo, sino que afirma que Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Está en presente, es siempre, es algo inquebrantable. Esa es la base. La base de todo es que Dios es. Dios es, no va a ser, no un día llegará. Dios es mi amparo y Dios es mi fortaleza. Esa es la base de todo. La base, anote esto, anote este principio y súbanlo a las redes sociales. La base de toda vida próspera comienza con Dios. La base de toda vida próspera comienza con Dios. La base, si usted quiere una vida próspera familiar, tiene que comenzar con Dios. La base tiene que ser Dios. Yo quiero una vida próspera en mi matrimonio. La base tiene que ser Dios. Yo quiero una vida próspera en mis negocios. La base tiene que ser Dios. Yo quiero una vida próspera en mi salud física. La base tiene que ser Dios. Yo quiero una vida próspera con mis hijos, en mis relaciones. La base tiene que ser Dios. Dios es la base de todo.
Dios es la base de una vida próspera. La vida próspera comienza con Dios. Diga conmigo fuerte: la base de toda vida próspera comienza con Dios. Vamos, quiero que lo digan a las 3. Aquí y en nuestras otras iglesias. 1, 2, 3. La base de toda vida próspera comienza ¿con quién? Con Dios. Él debe ser la base. Él debe ser el fundamento. Si yo voy a construir algo sólido, algo que perdure, algo que prospere, tiene que ser sobre la base que Dios es primero. Sobre la base de que Dios es. Y cuando Dios es la base de todo, entonces en todas las áreas de mi vida yo puedo tener una vida próspera. Ahora, quien construye su vida fuera de esta base, fuera de la base de Dios, está construyendo bajo la arena. Es decir, aquellas personas que quieren construir no sobre la base de Dios, sino sobre la base de otras cosas, como la base del dinero, la base del trabajo, la base del título, de los títulos, la base de la experiencia. Cuando lleguen los problemas, porque van a llegar, cuando lleguen las tempestades, porque van a llegar, esa vida no va a perdurar. Eso que se construyó se va a destruir, se va a tambalear, porque no tiene una base segura. La base de una vida próspera se construye en primer lugar sobre la base de Dios. Dios como base, Dios como fundamento. Este salmo eso es lo que enseña. Una vida próspera, una vida bendecida, una vida avanzada se construye primero sobre una base que es Dios. No se construye sobre mi marido, sobre mi esposa, sobre mis hijos. Esas son bases que se tambalean. No se construye sobre mi dinero, sobre la cuenta bancaria. Esas son bases que van a ser tambaleadas tarde o temprano. Pero la base, la vida que se construye sobre la base de Dios perdurará para siempre en el nombre de Jesús. Puedes celebrar eso. Puedes darle un aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Muy importante. Ahora, cuando el Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, también agrega algo muy interesante. Dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ya no solo en la base, sino al estudiar esta escritura, yo encuentro una declaración de fe. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta declaración contiene fe. Entonces yo anoté: la presencia de la fe en Dios destruye el miedo. ¿El miedo a qué? A las tribulaciones, a las angustias, a las cosas que van a llegar a nuestras vidas, a las cosas que tambalean este mundo. Habla de esas tribulaciones, pero él dice, el salmista dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza, y luego hace una declaración de fe y dice: mi pronto auxilio. Habla de la presencia de la fe, habla de presencia de fe en Dios que destruye el miedo. Y donde no hay miedo, donde no hay miedo, ahí hay claridad. Voy a decirlo una vez más: la presencia de la fe en Dios destruye el miedo. Y donde no hay miedo, ¿hay qué? Hay claridad. Y donde hay claridad, hay decisiones sabias. Y donde hay decisiones sabias, ahí hay prosperidad. ¿Se fija? Hay una declaración de fe. Yo le llamo a eso fe aplicada. La fe aplicada no es una fe pasiva que espera que todo se resuelva por sí solo, que las bendiciones le caigan del cielo y él con los brazos cruzados. Esa no es la fe aplicada. La fe aplicada es una fe activa que genera en la vida de la persona persistencia, resiliencia, enfoque, avance, lucha, pelea, resistencia. Eso es lo que hace la fe. Una fe activa es una fe que está peleando, que está avanzando, que está guerreando. De esa fe estamos hablando esta mañana. El que tiene a Dios como su base en todo, no se sacude cuando el mundo es sacudido. Mira los problemas o la crisis como una oportunidad y encuentra camino.
La persona que tiene temor, la persona que no tiene a Dios como base, se llena de miedo porque va a haber tribulación en la tierra, porque va a haber problemas en la tierra, porque va a haber crisis en la tierra. Lo estamos viendo en este momento. Cuando la persona está llena de miedo, no tiene claridad, entonces no toma decisiones sabias. Pero cuando la persona tiene fe y su fe está puesta en la base de Dios, entonces esa persona no se tambalea, porque hay una fuerza más grande que ella misma que lo sostiene en el nombre de Jesús. Por eso el Salmo 46 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y luego hace algo interesante, dice: nuestro pronto auxilio. Mientras yo estaba meditando en eso, yo puedo ver la mentalidad del salmista. No es una mentalidad ordinaria, no es una mentalidad que se asusta con la subida del dólar, con las guerras en el mundo, con las cosas que están pasando en la actualidad. No veo esa mentalidad en el salmista. Él dice: Él es nuestro pronto auxilio. Hay una seguridad inquebrantable en Dios. ¿Por qué, pastor? Porque su mente no opera en modo pánico, sino opera en modo propósito. Sabe que Dios tiene un propósito. Sabe la mentalidad de fe que tiene a Dios como base. No se asusta con las tribulaciones, no se asusta con lo que está pasando, sino tiene una mentalidad tan diferente que él en medio de la crisis encuentra una oportunidad. En medio de la crisis encuentra una salida. En medio de la crisis, en medio del problema, ve lo que otros no ven. Esa es la mentalidad de una fe inquebrantable. Esa es la mentalidad de una persona que tiene a Dios como la base. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Puede darle un buen aplauso al Señor. Wow. Yo anoté esto. Súbanlo a las redes sociales. Todo lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Todo lo que un hombre o una mujer puede imaginar y luego lo puede creer, lo puede lograr. Sin duda, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Así es que recuerde este primer principio: la base de toda vida próspera comienza con Dios. Levanten su mano derecha, todo su mano derecha, y declaren conmigo: la base de toda vida próspera comienza con Dios. Dele un aplauso al Señor. Wow. Principio número 2 del Salmo 46. Principio número 2. Dice así el Salmo 46, ahora el versículo 2 dice: por tanto, no temeremos. Todos digan fuerte conmigo: no temeremos. Fuerte, díganlo conmigo: no temeremos. Dice: por tanto, no temeremos. ¿Por qué habla de temor? Por lo que sigue: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aquí está el segundo principio, anótenlo. Debemos tener una mentalidad anclada en la certeza de que Dios tiene el control. Anoten ese principio. Debemos tener una mentalidad anclada en la certeza de que Dios tiene el control, aunque este mundo se tambalee, aunque el dólar suba, aunque los sueldos bajaran, aunque hubiera una recesión, aunque hubiera una crisis, aunque hubiera lo que pueda haber. Debemos tener una mentalidad anclada en la certeza de que Dios tiene el control, en el nombre de Jesús. Que alguien diga amén a eso. Fíjese que no dice así. El Salmo no dice: si la tierra es removida. No dice así. Da por hecho que la tierra va a ser removida. Da por hecho que va a haber guerras. Da por hecho
que muchas cosas no van a salir como nosotros queremos. Da por hecho que va a haber crisis, que va a haber problemas, que la tierra, mientras estemos en la tierra, vamos a pasar por diferentes situaciones. Lo da por hecho. No dice a ver si pasa, no, va a ser removida. Me encanta. ¿Por qué? Porque Dios no ofrece una vida sin problemas, pero sí nos ofrece aprender a tener una fe inquebrantable. Voy a decirlo otra vez. Dios no nos ofrece que vamos a vivir en una tierra donde no va a haber problemas, pero sí nos ofrece desarrollar o enseñarnos, como hoy lo está haciendo, a tener una mentalidad con una fe inquebrantable en Dios, en el nombre de Jesús. Que la tierra puede ser removida, que podemos tener problemas, sí, pero Dios está al control, en el nombre de Jesús. Puede darle un buen aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Me encanta cuando dice no temeremos. Diga conmigo, no temeremos. Otra vez dígalo, no. Quiero ayudarlos a desarrollar esa mentalidad. Esa mentalidad, la mentalidad de Dios. Los salmos son escritos por Dios, y Dios nos está enseñando una mentalidad, una manera de pensar distinta cuando lleguen los problemas, cuando la tierra sea sacudida, cuando su casa sea sacudida, su familia, en su trabajo tenga problemas, en su familia tenga situaciones complicadas. Usted necesita tener una mentalidad de Dios, no una mentalidad de la tierra, sino una mentalidad de Dios. Y la mentalidad de Dios es no temeremos. Diga conmigo, no temeremos. Me encanta eso. Anoten esto: quien opera bajo el temor siempre estará limitado y tomará decisiones equivocadas. Siempre. Una persona que opera, por eso la Biblia, por eso el Salmo nos habla de no temer. ¿Por qué? Porque una persona que opera, que vive con temor, siempre va a estar limitada. Nunca podrá desarrollar todo el potencial. Nunca podrá alcanzar todo lo que Dios le destinó para alcanzar, porque el temor lo limita. Y el temor le hace tomar decisiones erróneas, porque cuando está lleno de miedo, tomas decisiones en base al miedo, no en base a lo que debe ser. Pero las personas, sin embargo, quien opera con fe, le irá bien en la vida, porque sabe quién está al control, en el nombre de Jesús. Y hoy les tengo buenas noticias. El Señor sigue sentado en el trono y tiene el control de todas las cosas. Puede darle un buen aplauso al Señor. Wow. Voy a tratar este mes de cambiar tu mentalidad, así como lo hago con los empresarios. Voy a hacer este mes de tratar de ayudarte a desarrollar en ti esta mentalidad de Dios, de ver la vida de otra manera, en el nombre de Jesús. Yo anoté esto: las mayores vidas y fortunas fueron construidas en tiempos de problemas, en tiempos de crisis, porque se actuó con fe. Por eso. Usted sabía, por ejemplo, que Carlos Slim, él construyó su fortuna en un momento de crisis, en la crisis, en una de las crisis más grandes del país. Pero él, en vez de llenarse de miedo, él usó la fe para hacer lo que él sentía que debería hacer. Dígame cualquier hombre del mundo y de la historia que alcanzaron grandes fortunas espirituales y materiales, y usted va a encontrar que ellos lo hicieron a pesar de una crisis, a pesar del problema, porque ellos usaron la fe.
creyeron que podían hacer aquello. Mientras todos se escondieron, mientras todos se hicieron a un lado, mientras todos tenían miedos, ellos usaron la fe. Esa es la diferencia. ¿Qué hace la gente cuando hay una crisis? Agarra el dinero y lo mete abajo del colchón, lo esconde, lo acapara, mientras que otros usan ese recurso para invertir y acrecentar su patrimonio cuando todos tienen miedo. Esa es una mentalidad diferente. Por eso el salmista dice eso que leíamos. Dice el salmista, no temeremos. Diga conmigo, no temeremos. Dígalo fuerte conmigo, no temeremos. Me encanta eso, me encanta. Ahora, quien está alineado con esta verdad de que Dios tiene el control, tampoco esa persona pierde el control. Voy a decirlo otra vez, porque sé que a veces digo cosas que son muy profundas, pero trato de ayudar a tu mentalidad y a tu corazón a entender esto. Cuando tú te alineas con esta verdad de que no debes temer, aunque la tierra sea removida, aunque tengas problemas en tu casa, no vas a temer, porque hay una mentalidad en tu corazón de que Dios tiene el control. Cuando tú sabes eso, Dios tiene el control, entonces tú tampoco pierdes el control de tu vida, porque sabes que de arriba de ti hay un Dios que tiene el control, en el nombre de Jesús. Puedes darle un aplauso al Señor. Tercer principio, principio número 3. Principio número 3. El Salmo 46 verso 4 dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Quiero que todos aquí en los campus lean fuerte conmigo este versículo. Es una de las escrituras más increíbles que tú vas a leer en la Biblia. Léelo conmigo fuerte. Dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Tercer principio, anótalo. Hay una fuente con abundancia. Anota eso. Hay una fuente con abundancia. Hay una fuente con abundancia. Ahora, esto del río es más que una metáfora espiritual. Es una enseñanza de cómo funciona la vida de quienes deciden alinear con Dios y su palabra su vida. Otra vez, cuando la Biblia habla de ese río, habla de algo mucho más allá, algo mucho más grande. Habla de un río abundante. Digan conmigo, abundante. Vamos, díganlo conmigo, abundante, a las 3. 1, 2, 3. Un río de abundancia. De eso habla. Es una fuente de abundancia. Es una fuente de inspiración, de prosperidad, de claridad, de enfoque que proviene directamente de Dios. Es un río que proviene de Dios. Habla de un río, de una fuente que en ese río trae prosperidad, dirección, sabiduría, sanidad, bendiciones espirituales, materiales, relacionales. Habla de un río. Habla de un río. Ahora, dice del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Esto me llamó la atención porque en ese río no existe sequía. En este río del que habla el salmista existe un flujo constante de bendiciones. No importa si tú y yo estamos en sequía económica o espiritual, ese río existe un flujo abundante de todo, de abundancia de todo, de abundancia y bendición familiar, matrimonial, de trabajo, de negocio, espiritual,
una relación más profunda con Dios. Ese río tiene todas las bendiciones. Es un río que dice la Biblia que sale de la ciudad de Dios. Es un río de abundancia. En ese río no habla de sequía, no habla de escasez, no habla de nada de eso. Tal vez tú puedas estar en una vida de escasez en cosas en tu vida, porque no tienes esto, porque no ha llegado esto, aquello. Pero este río habla que en este río hay abundancia. ¿Hay qué? Abundancia. Y lo que me llamó la atención es que el río no aparece afuera en el mundo físico. Es decir, este río no es algo que sales allá afuera al Oxxo, a la calle, al trabajo y lo encuentras. No, este río está dentro de la ciudad de Dios. Está en el santuario, está en el lugar secreto. Este río de tanta abundancia no es un río que tú encuentras allá con los cuates. No es un río que encuentras allá en la colonia. No es un río que encuentras a la vuelta de la esquina. No, es un río que sale de la ciudad de Dios. Es un río que se encuentra en el santuario, en lugar secreto. Este río lo que nos habla es que toda prosperidad primero empieza en el interior. Empieza en mi relación con Dios. Empieza en yo alinearme a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Ahí empieza. Este río yo lo encuentro cuando mi vida la alineo a lo que Dios quiere que yo haga, a lo que Dios quiere que yo lo honre, a lo que Dios quiere que yo lo obedezca. Ahí empieza. Este río no lo encuentras afuera. Este río es de la ciudad, surge de la ciudad de Dios, de la casa de Dios, del santuario de Dios. Ahora, yo he encontrado algo. Hay muchas personas que pueden ganar mucho dinero, que pueden ganar muy bien, pero siguen en escasez en sus vidas. Tienen escasez en su matrimonio, en sus hijos, en su salud. No son felices. Pueden tener mucho dinero, pero tienen escasez en muchas áreas de su vida, porque no tienen acceso a este río del que les estoy hablando. Y la pregunta que ustedes se harán es: pastor, ¿por qué no tienen acceso a ese río? Y la respuesta es: porque están desconectados de la fuente. Porque buscan su seguridad afuera, en el dinero, en el sistema, en el trabajo, en el matrimonio, en los hijos, en lo que ganan, en la cuenta del banco. Que toda provisión, y se olvidan de que toda provisión comienza con Dios y en su santuario. ¿Por qué no tienen abundancia de este río? Porque no accesan a ese río. Porque ellos creen que su fuente de bendición es su trabajo. Ellos creen que su fuente de bendición es su patrón, es su escuela, es su familia. Pero tenemos que entender que esta fuente de la que habla es una fuente que sale de Dios, de la ciudad de Dios. Y habla del santuario. El santuario habla de la casa de Dios, habla de la iglesia. La gente, si supiera este principio, el estar en la iglesia, el venir a la iglesia, no es una pérdida de tiempo. Es desde aquí, desde el santuario, desde la casa de Dios, que Dios envía, dice un salmo, bendición y vida eterna. Es desde el santuario, desde buscar primeramente a Dios, desde poner antes de empezar la semana a Dios primero en mi vida, buscarlo a Él. Y cuando yo lo busco a Él, entonces Dios me da acceso a ese río de bendición inagotable en el nombre poderoso de Jesús. Puedes darle un aplauso si lo entiendes, lo recibes. Puedes darle un aplauso. Por eso mucha gente está desconectada. Entonces, ¿qué pasa? Terminan agotados, limitados, y no accesan a ese río. Ese matrimonio pudiera componerse muy rápidamente. Esos hijos descarriados pudieran volver rápidamente a Dios. Esa vida de sequía económica pudiera ser prosperada inmediatamente. Pero no pasa porque confiamos más en el trabajo,
confiamos más en las personas, confiamos más en la cuenta del banco que en ese río del cual Dios nos quiere dar acceso a Él, donde abunda toda clase de bendición. Pero ¿cómo empieza eso? Empieza dentro de mí, empieza alineándome yo con Dios, empieza yo haciendo la voluntad de Dios, empieza teniendo esa relación íntima con Dios, de obediencia, de honra, de entrega. Eso, la prosperidad verdadera empieza de adentro hacia afuera, empieza de lo secreto a lo público, no al revés. Wow. La provisión no depende del mundo, sino del Dios que controla el mundo. ¿Hay alguien aquí? Y finalmente, no sé si es muy profundo lo que estoy enseñando, pero lo estoy tratando de enseñar lo más sencillo que puedo. Principio 4, y este es el último. Dice el Salmo 46, el verso 5. Dice: Dios, léanlo conmigo todos, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Y aquí está el cuarto principio: donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para el colapso. Anote eso. Donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para nada más. No hay espacio para el miedo, no hay espacio para el temor, no hay espacio para la duda, no hay espacio para la amargura, no hay espacio para el desánimo, no hay espacio para la depresión, no hay espacio para la enfermedad, no hay espacio para la crisis, no hay espacio para nada. Donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para nada más. No hay espacio para el colapso. Por eso es muy interesante que cuando tú lees el Salmo, dice Dios, empieza este verso y dice: Dios está en medio. Fuerte, díganlo conmigo: Dios está en medio. Más fuerte: Dios está en medio, o Dios está en el centro. Y el principio es: donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para nada más. No hay espacio para nada más. Pero Él debe ocupar el centro. Quiero que vean esto. Voy a decirlo así. Voy a tratar de revolucionar tu mente con esto. No se trata de ser iglecieros, hermanos. No se trata de tener una religión que se llama cristianos. No se trata de que vengas el domingo por venir, de que obedezcas por obedecer, de que sirvas por servir. La vida con Dios no se trata de eso. La vida con Dios se trata de entender que si Dios es el centro, lo más importante en tu vida, todo lo demás va a estar bien. Si Dios no es el centro de tu vida, siempre habrá lugar para problemas, para colapsos, para tribulaciones, para angustias, para problemas, donde Dios no es el centro. El venir a la iglesia es venir para poner a Dios en el centro de nuestra vida. Esta mañana yo estaba orando a las 3 de la mañana por ustedes, por todas nuestras iglesias. A las 3 de la mañana estaba de rodillas en la sala de mi casa orando, y parte de mi oración era: Dios, sé el centro de mi vida, de todo lo que piense, de todo lo que haga, de cada decisión, de cada intención, de cada cosa que pase por mi vida. Sé tú el centro,
Porque cuando Dios es el centro, no hay lugar para la tristeza, para la duda. Dios me irá a bendecir o no me irá a bendecir. Dios lo irá a hacer lo que prometió o no lo cumplirá. Cuando Dios es el centro de toda tu vida, no hay lugar para el colapso, no hay lugar para la tristeza, no hay lugar para la desilusión, no hay lugar, porque Él es el centro. Y cuando Él es el centro, Él lo llena todo. Y cuando Él lo llena todo, lo llena de paz, lo llena de gozo, lo llena de alegría. Denle un aplauso al Señor. Ahora, el ser humano necesita un centro, algo que le dé equilibrio. Sin ese centro está a la deriva y se vuelve vulnerable, se vuelve peligroso. Explíquemelo, pastor, más sencillo. Cuando Dios no es el centro, nosotros los seres humanos necesitamos un centro, algo que nos dé equilibrio. Si Dios me bendice mucho económicamente, yo me desequilibrio. Hay gente que son como los perritos, los tiene Dios que tener con una cuerdita y dejarlos ir hasta cierto lugar, porque si les suelta la cuerda se pierden. Hay gente que Dios no los puede bendecir como Dios quisiera, porque no tienen la mentalidad y el corazón listos para eso. No tienen equilibrio en sus vidas, no tienen quien les ponga un freno. Y todos los seres humanos necesitamos un freno. Por eso usted ve que una persona, un hombre, que su esposa estuvo con él los primeros 20 años y ahora el hombre tiene mucho, la deja la esposa por otra más joven, porque no tuvo un centro, no tuvo quien le diera equilibrio. Hay personas que reciben de repente muchas cosas materiales y dejan de venir a la iglesia, dejan de congregarse, dejan de servir, porque no tienen un equilibrio, algo que les dé equilibrio, que los mantenga equilibrados en la vida. Dios es ese equilibrio. El hombre necesita un centro. Usted y yo necesitamos un centro que nos equilibre, que nos mantenga con los pies en la tierra, que nos mantenga ordenados, que nos mantenga humildes, que nos mantenga obedientes. No importa cuánto Dios nos bendiga, necesitamos un centro, porque si no, están como perros sin correa, están a la deriva, están en peligro. Pero cuando Dios es el centro, entonces todo cambia. Ese tipo de personas son de esas personas que cuando les está yendo muy bien, chao, le dicen a Dios, chao, chao. Y cuando todo está mal, otra vez regresan al centro, porque les fue como en feria. Y Dios no quiere eso. Dios quiere ser el centro siempre, en la abundancia o en la escasez, en el valle o en la montaña, cuando estás abajo o cuando estás arriba. Él quiere ser el centro. Dice la Biblia, Dios es el centro, Dios está en medio, dice el Salmo. El problema de la mayoría de las personas es que colocan cosas inestables en el centro de su vida. Es decir, el centro de su vida de mucha gente es su familia, es el dinero, es su trabajo, es su escuela y es su salud. Y cuando eso se tambalea, porque se va a tambalear, porque la tierra va a temblar, dice el Salmo, porque los montes se van a pasar al mar. O sea, de que va a pasar, va a pasar. De que va a suceder, va a suceder. Y cuando el centro, tu vida está centrada en esas cosas, tu vida y esas cosas se van a tambalear. Pero cuando Dios es el centro de toda tu vida, cuando Dios es primero en toda tu vida, Dios la ayudará, Dios la sostendrá en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Eso dice el Salmo. Eso dice el Salmo. Eso dice el Salmo. Pura palabra de Dios, solo que explicada de otra manera. Estoy terminando. Dice, Dios está ¿en dónde? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en la mentalidad, en esta mentalidad del salmista? ¿Dónde está Dios en la mentalidad del que escribió el Salmo?
¿dónde está su mentalidad? Dios, ¿dónde está en la mentalidad del que escribió en el Salmo? ¿En dónde? En el centro, en medio. Dios no está en un lado. Dios no está solo el domingo y ahí nos vemos, chao, chao, nos vemos el otro domingo. No, 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 no. Así no funciona. Por eso no hay acceso a ese río, porque Dios es un Dios para muchos de domingo o de entre semana, un que otro día. No, 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 no. Dios no quiere ser tu Dios un día a la semana. Él quiere ser el centro de tu vida 24/7. Dios quiere que tú lo honres 24/7, que lo obedezcas 24/7, que lo sirvas 24/7, que le des gloria 24/7. En tu forma de hablar, en tu forma de ver, en tu forma de escuchar, en tu forma de honrar, en tu forma de tratar a tu esposa, en tu forma de tratar a tu marido, en tu forma de tratar a tus padres, en tu forma de servir a Dios, en tu forma de diezmar, de ofrendar, en tu forma de tratar a las demás personas, en tu forma de comportarte en tu trabajo. Que Dios esté en el centro de tu vida. Eso era mi oración esta madrugada. Tú llena todo mi ser, desde la cabeza hasta los pies. Cada cosa que veo, cada cosa que escucho, cada intención de mi corazón, cada pensamiento. Sé tú el centro. Sé tú el centro de mi vida. Porque cuando Dios es el centro, todas mis áreas tienen equilibrio. Todo lo que hago me va bien y prospera, porque Él es el centro. Pero si el centro se vuelve el dinero, ¿qué va a pasar cuando eso se me acabe? ¿Qué va a pasar si pierdo mi trabajo? Porque se va a tambalear. El mundo, dice la Biblia, va a temblar y los montes van a ser echados al mar. Habla de problemas, habla de situaciones complicadas en la casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar a la depresión o Dios va a ser el centro? Diga conmigo, debo hacer. Diga conmigo, debo hacer a Dios el centro. El centro. Poner a Dios en el centro. Estoy terminando. Esta es la última diapositiva. Ahí está y otra. Poner a Dios en el centro no significa ausencia de problemas, pero sí presencia de paz y de sabiduría en medio de ellos. Suban esto a las redes sociales. Poner a Dios en el centro no significa ausencia de problemas, porque va a haber montes que se traspasan, va a haber aflicciones, va a haber momentos así. Pero donde Dios es el centro, su presencia te llena de paz. Alguien puede decir amén. Su presencia te llena ¿de qué? De paz, de sabiduría. Y entonces tú puedes ver soluciones donde otros no ven. Puedes encontrar sabiduría en medio de un problema. Puedes encontrar sabiduría en medio de una crisis. Puedes encontrar la salida donde nadie la ve. Puedes ver oportunidades donde otros solo ven problemas, porque Dios es el centro. El centro. No el centro del domingo. Esa es una mentalidad religiosa. No, estoy hablando de una mentalidad donde Dios es el centro todos los días. Ahorita cuando salga de aquí, Él es el centro. Cuando llegue a mi casa, Él es el centro. El centro no es mi esposa, porque ella se puede tambalear. Mi marido, mi exmarido no es mi centro para que Él me haga feliz. Él no puede hacerme feliz, no importa lo que haga. Dios es mi felicidad. Dios es mi centro. No importa cuánto dinero tenga. La gente que tiene mucho dinero siempre quieren más, porque el dinero no los sacia. Solo Dios, cuando es el centro, sacia, llena. Cuando Dios es el centro, no hay lugar para nada, porque Él lo llena todo. Por eso en el cielo, no hay necesidad de luz, no hay necesidad de sol ni de luna,
porque Él lo llena todo, porque Él es el centro, y donde Él es el centro hay calles de oro, mar de cristal, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay tristeza. Donde Dios es el centro hay bendición. El matrimonio es bendecido, la familia, el trabajo, los negocios, la salud, todo es bendecido. Todo, 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 todo. Pero tenemos que hacer a Dios el centro. Entonces les enseñé que el Salmo 46 nos enseña: Dios es la base inquebrantable de todo. Debemos tener una mentalidad anclada en la certeza de que Dios tiene el control. Hay una fuente de abundancia, y no es tu trabajo, no es tu negocio, es Dios. Es Dios. Y donde Dios ocupa el centro, no hay espacio para el colapso, no hay espacio para nada más. Así es que hoy yo voy a hacerles una invitación. Y la invitación que les voy a hacer es hacer a Dios. No estoy hablando del Dios religioso al que quizás en tu mente adoras. No, yo no estoy hablando de ese Dios. Yo no estoy hablando ni siquiera de una religión. Yo estoy hablando del Dios que hizo los cielos y la tierra, del Dios que inspiró este Salmo 46. Es un Dios vivo, es un Dios que oye, es un Dios que escucha, es un Dios que habla, que lo ve todo. Es un Dios cuya diestra tiene el poder para bendecir, para prosperar, para guiar, para dirigir. Es un Dios que recorre todos los días la tierra buscando hombres y mujeres que lo quieran hacer el centro de su vida. Antes que el trabajo, antes que los hijos, antes que el matrimonio, antes que todo lo demás, hacen a Dios el centro. Y cuando Dios es el centro, todo lo demás, todo a su alrededor, es como una bomba expansiva que cuando cae se expande y afecta a todo alrededor. Es eso, es como Dios siendo el centro afecta positivamente, afecta a todo alrededor en el nombre de Jesús. Pero Él tiene que ser el centro. Y yo quiero invitarte a que en esta mañana, con esta revelación que hoy tienes, decidas hacer a Dios el centro de tu vida 24/7. 24/7. Quiero que cierren sus ojos ahí en los campos también y aquí. Y todos aquellos que están ahí en nuestras iglesias y aquí en Cuauhtémoc, quiero que ahí en su lugar, todos aquellos que dicen: yo hoy entendí la palabra, Dios me habló claramente, estoy en un mundo que se tambalea cada vez más y más, pero entiendo que si Dios es el centro, no va a haber lugar para nada más en mi vida. Si Dios es el centro, tendré acceso a ese río de abundantes bendiciones. Pero quiero que Dios sea el centro, quiero hacer a Dios el centro de mi vida. No Dios de domingo, no Dios de apuros, no Dios de llanta extra, sino Dios del centro de mi vida. Quiero que Dios sea el centro de mi vida. Si esa es tu decisión, ponte de pie allí donde estás, porque voy a orar por ti. Todos aquellos que deciden a Dios hacer el centro, pónganse de pie, porque voy a orar por ustedes. Los demás se quedan sentados. Ahí en los campus, pónganse de pie, por favor. Todos aquellos que toman la decisión de hacer el centro. Y voy a pedir a los pastores que ustedes tomen este momento, el lugar, y puedan orar por la iglesia y por todos aquellos que se pusieron de pie, y puedan orar por ellos en base a lo que acaban de escuchar, y declaren con ellos que hacen a Dios el centro de su vida. Seguimos aquí, cortamos transmisiones allá
y seguimos aquí.